La Razón Plus presenta La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Con ustedes, Rubén Atahuichi y Antonio Dalense. Estamos en contacto con la vocal Dina Chuquimia. Con ella vamos a hablar de este tema en estos instantes. Vocal, buen día. Le saludamos a Antonio Dalense y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buenos días, Rubén, Antonio. Un gusto estar en el programa. Buenos días a todas y todos. Claro que sí, muy gentil como siempre, vocal. Comencemos por lo que decía Rubén, ¿sí? Ustedes la semana pasada le han rechazado al más arcista, le vamos a llamar para no equivocarnos, le han rechazado ustedes la petición de un acompañamiento en un congreso que ellos quieren realizar en El Alto los días 3, 4 y 5 de mayo. Le han dicho que no estaba todo correcto y le han dado, tengo entendido, 2 días para que corrija algunos detalles. Ese plazo corre, vocal. ¿En qué está primero este tema? Bueno, inicialmente hay que recordar y reiterar que no hay un rechazo ni una admisión, como pareciera ser, en el entendido de que el secretario de Cámara, en su labor rutinaria, por así decirlo, revisa inicialmente el cumplimiento de algunos requisitos que tienen que tener algunos documentos que llegan a la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. Normalmente se hace la verificación de, por ejemplo, credenciales, carnet de identidad y otros temas que tienen que ver con algunas temáticas. En el caso que usted indica, el secretario de Cámara evidentemente ha hecho alguna solicitud, no han adjuntado algunos documentos, ¿no? Les pide, por ejemplo, entre algunas observaciones que se hace, la convocatoria publicada en medios de comunicación, les pide, por ejemplo, la lista de cargos a ser electos y algunas otras situaciones más, para lo cual el secretario de Cámara, no la sala plena, le ha dado 48 horas para que pueda subsanar esas observaciones. O sea, no es un rechazo, porque la sala plena del Tribunal Supremo Electoral es la única que puede rechazar o admitir la solicitud que ha presentado los miembros del Pacto de Unidad, ¿no? Hablamos de la CSUD-CB, Bartolina Sisa e Interculturales. De momento el plazo está corriendo a partir de hoy, en realidad, porque son días hábiles. Hablamos de hoy día y mañana, nos imaginamos que hasta mañana al finalizar la tarde podrá hacer la entrega de estas observaciones que se hacen. Sin embargo, reiteramos y aclaramos, en las redes sociales se ha viralizado y se ha indicado que el Tribunal Supremo Electoral ha rechazado, y en ningún momento ese documento ha llegado a la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. De todas maneras, el más arcista tiene que enmendar esos documentos o esa ausencia de documentos hasta mañana. Y del plazo de 25 días, vocal, si nos explica, por favor, ¿qué implica esto? Claro. Vamos a hacer un breve contexto de lo que ha implicado esta resolución que da 25 días de plazo al Tribunal Supremo Electoral. Vamos a retroceder hasta el mes de octubre, cuando el Pacto de Unidad, hablamos de la CSUD-CB, Bartolina Sisa, Interculturales, presentan un amparo constitucional contra el Congreso de la OCAEñe, que no los había tomado en cuenta como organizaciones matrices. En aquel momento ellos presentan el amparo constitucional, a raíz de lo cual la Sala Constitucional les da la tutela, es decir, les da la razón y les dice: sí, evidentemente ustedes son parte de las organizaciones matrices que forman el movimiento al socialismo. Esta es una decisión de la Sala Constitucional de aquel momento. Nosotros, por otro lado, también hicimos la verificación, o más bien la supervisión, al Congreso de la OCAEñe, donde todos tienen conocimiento que se ha rechazado, ¿no?, el informe de supervisión, en el entendido de que evidentemente hay algunos aspectos que ellos no han tomado en cuenta, es decir, no han cumplido su mismo estatuto, y a raíz de lo cual se ha rechazado.
en aquel momento. Entonces, volviendo a este tema de lo que ha sucedido en aquel momento con ese amparo constitucional, entonces nosotros comunicamos aquella resolución al movimiento al socialismo y les decimos, señores, ustedes tienen que volver a hacer un nuevo congreso donde tomen en cuenta además el cumplimiento de su estatuto, y el cumplimiento de su estatuto obviamente contempla la presencia de las organizaciones matrices del movimiento al socialismo, que en este caso son las CESUCB, Interculturales y Bartolina Sisa. En octubre inclusive se sacó una resolución de ampliación de plazos y términos para que todas las organizaciones políticas presenten hasta el próximo 5 de mayo todo lo que implica la elección de sus directivas nacionales, de sus dirigencias nacionales, pero en el entendido de que ya ha pasado el tiempo y que el movimiento al socialismo en este momento tampoco ha presentado una solicitud de supervisión, me imagino, los peticionantes de aquel momento que ganaron el amparo constitucional se presentaron ante la Sala Constitucional y por supuesto la Sala Constitucional nos comunica en un auto, es decir, nos comunica y nos dice, señores de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, en este caso dice del órgano electoral, ustedes evidentemente reconoce que hayamos hecho algunas acciones, pero dice, tienen que materializar la decisión y hacer que las organizaciones matrices participen de lo que implica un congreso, de una convocatoria consensuada del movimiento al socialismo, ¿no? Para realizar un congreso del movimiento al socialismo donde se puedan elegir a la dirigencia nacional. Pedro, buen día, le saluda Rubén Atahuichi, estoy junto a mi compañero Antonio D'Alense. ¿Cómo está? Buenos días, Rubén. Buenos días, Antonio. Un gusto en saludarles. Así es, y le vamos a preguntar ahora a Pedro qué nos puede decir. Pedro, como bien dice el reportaje que hemos presentado, años, pero muchos años después, parece que se está comenzando a hacer justicia. ¿Qué nos dice Pedro? A raíz de la denuncia que ha hecho la Procuraduría, el Ministerio de Educación, al que se ha sumado también la Fiscalía de Oficio, y otras víctimas visibilizadas como Wilde Flores y mi persona, al que la compañía se suma, se ha dictado detención domiciliaria y arraigo migratorio contra 2 exprovinciales, pero debemos recordar que Pica no solamente tiene conocimiento de estos exprovinciales, la misma abogada ha manifestado en la audiencia una sola cosa, que más personas conocían el caso Pica y no hicieron nada. Ahí está el Colegio San Calixto, cerca del centro de La Paz, donde Pica abusó de personas, de niños. Pica tenía acceso irrestricto al Colegio San Ignacio Seguencoma en La Paz, bajo su papel de promotor vocacional. Entonces, tanto como profesor, como promotor, como director del voluntariado de los jesuitas, Pica gozó de una protección sistemática de un grupo interior de los jesuitas llamado Grupo Palaciego. Varios miembros de este Grupo Palaciego aún están vivos y están ejerciendo cargos de responsabilidad en diferentes lugares del país. No son solo 2 personas. Para nosotros nos alegra que se visibilice mediante esta imputación y las medidas cautelares contra 2 personas, pero no son las únicas. Pedro, ahora tardó mucho, como dice nuestro reportaje, pero esto está comenzando. ¿Hay alguna posibilidad de que estas personas que usted dice que todavía están incluso ejerciendo cargos dentro de la Compañía de Jesús y que conocían estos casos, puedan ser en algún momento también involucrados en el proceso y puedan también ser visibilizados, como ocurrió con Recolons y con Alaix? Sí, obviamente que vamos a dar ese paso porque esta medida que dicta la autoridad judicial es importante para nosotros, pero no es suficiente. Recordemos que en caso de que sean hallados culpables, el encubrimiento tiene 3-4 años de cárcel. Por la edad que tienen 81 años, 83 años, consideramos que no van a conocer la cárcel
de Chonchocoro, El Abra, Palmasola, sino que en consideración de su edad posiblemente nunca pisen la cárcel. Por eso es un paso importante para otro tema que nosotros estamos planteando, que se haga un juicio de responsabilidad institucional. Por suerte el país ha firmado un convenio sobre Convención contra la Tortura y Malos Tratos y otros convenios, y el 400 de la Constitución habilita que se cumplan estas leyes de convenio en nuestro país. ¿Por qué? Porque para nosotros no es un abuso sexual, no es un simple acoso, no es una violación de muchísimos niños de todo el país. Ya por las características reiterativas pasa a ser crímenes de lesa humanidad, porque son población vulnerable, niños indígenas guaraníes de 7 añitos que han sido abusadas por jesuitas, personas que en el Alto de La Paz han sido abusadas por un pederasta sentenciado en España, Luis To. Es el caso del padre Tuco, que abusaba de niños quechuas en Sucre, y Pica, que abusaba de tantas personas, niños geniales, los mejores alumnos del país reunidos en el Colegio Juan 23. Las víctimas son de todo el país. 1, daño generalizado. 2, con conocimiento del daño que están causando. 3, contra una población vulnerable. Y 4, de manera sistemática. Entonces se cumplen los requisitos para que sean crímenes de lesa humanidad. Y recordemos que estos crímenes de lesa humanidad no prescriben. Entonces nosotros vamos a dar un paso más para que no solamente se procese a encubridores, sino también a la institución se haga responsable. Dicen los jesuitas, nosotros no sabíamos que Pica era abusador y lo denunciaron ante la fiscalía, como si ellos nunca supieran ni tuvieran conocimiento institucional. Mucha más gente tuvo conocimiento institucional de los abusos de Pica y no hicieron nada. Pedro, usted dice que ya, si bien digamos, estos sacerdotes tienen más allá de los 80 años y es posible que solamente sean detenidos en forma domiciliaria y se anuncia un proceso a la Compañía de Jesús. ¿Cuán posible es esto, considerando de que el Estado a veces, si bien es laico, tiene no más relación con la Iglesia? Por eso es que el proyecto de ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes no avanza. ¿Cuán posible es este proceso? ¿Qué mecanismo legal se puede alegar para el caso que anuncia Pedro? Como Comunidad Boliviana de Sobrevivientes vamos a agotar todas las instancias, tanto nacionales, tal vez internacionales, porque hay suficiente jurisprudencia para que se pueda sancionar esto de manera institucional. Decíamos que son 2 sacerdotes cautelados, imputados, pero no es suficiente, pues hemos visibilizado también la respuesta de la Compañía de Jesús. Ustedes recordarán que la anterior semana sacaron un comunicado, sí, que tenía 4 puntos. Uno de ellos dice al principio: respetaremos las decisiones de la justicia, respetaremos a la justicia boliviana y sus determinaciones. Y en el punto final de ese comunicado dice: por favor, denúnciennos si conocen que jesuitas han abusado. Entonces ahí está la primera contradicción. Ellos no se pueden erigir en fiscales y autoridades, no pueden usurpar la competencia de tanto autoridades judiciales, porque ¿cómo se van a investigar a sí mismos? El tema de fondo es que hay muchos casos que no han salido a la luz pública y la Compañía de Jesús está preocupada porque estos salgan a la luz pública. Por eso está convocando de manera reiterada a posibles víctimas para que no denuncien a la Fiscalía, sino ante ellos. Ahora la Fiscalía, Pedro, disculpa, la Fiscalía también le ha advertido a la Compañía de Jesús que no es ninguna autoridad jurisdiccional como para recibir denuncias, por tanto le ha pedido que se abstenga de hacer esa tarea que ha estado siendo común en las investigaciones, porque recordará Pedro Lima, muchas víctimas han acudido a la Compañía de Jesús a manera de que pudieran ser sujetos de un trabajo de resiliencia espiritual que planteaba la orden de la Compañía de Jesús. Evidentemente esas instancias de escucha, de denuncias y de denuncias contra jesuitas no progresan porque son revictimizados. Algunas víctimas se presentaron ante los jesuitas en estas comisiones o ante sus psicólogos y recibieron malos tratos.
y unos malos tratos que pasan por acusaciones como, por ejemplo, ¿qué quieren ahora? ¿Quieren plata? ¿Quieren trabajo? Eso no es la manera de tratar a una víctima. Le han destrozado la vida, han perdido años de su vida en depresión, desolación, en angustias, en ansiedad, en tratamientos psicológicos. Muchos han terminado en la mendicidad, algunos se han ido destruyendo en este afán de salir adelante. Entonces, no es la manera de tratar. O han salido al extranjero. Les han tratado muy mal y no solamente eso, sino que en su segundo comunicado, en su segundo punto del comunicado dice, nos solidarizamos con las víctimas y entendemos su dolor, algo parecido dicen. Sin embargo, no es cierto. Ellos atacan directamente a los principales denunciantes visibilizados, en este caso mi persona. Y lo más triste es que la compañía en su accionar bajo ataca no a mi persona, sino a mis seres queridos, mis niños. Entonces yo no voy a permitir que la compañía llegue a esos extremos de tratar de lastimar a los seres más queridos que tengo, mis hijos. ¿Cómo es que llegan las represalias hacia sus hijos? ¿Nos puede contar ese detalle, Pedro? A mí me cuesta expresar, pero voy a decirlo abiertamente. Cuando yo salí de la Compañía de Jesús, intenté conformar un núcleo familiar nuevo. ¿Y qué pasó? Que hice un reconocimiento de una hija no biológica. La Compañía de Jesús está utilizando este dato para difamarme y mentir. Dice, Pedro Lima, siendo jesuita, tuvo su hija, lo cual es absolutamente falso. Existen las pruebas de ADN y no voy a permitir que de esa manera traten de desacreditar a mi persona. Ellos dicen abiertamente, no podemos creer en Pedro, que siendo cura tuvo su hija. Debo expresar abiertamente, Compañía de Jesús, has caído muy bajo. No voy a permitir que te metas con mis seres queridos. 1. 2. Ahí está la ciencia. No estamos en tiempos oscurantistas donde todo pasaba sin conocimiento. Es una simple prueba y va a caer todo ese discurso falso que está usando la compañía en contra de mi persona. Es muy doloroso saber que la compañía no respeta ni a las víctimas ni a sus seres queridos. Lamentamos, ¿Cuándo Pedro, pasó esto, ¿sí? Pedro? ¿Cuándo? ¿Qué año? Ahora, la anterior semana. ¿Y su hija qué edad tiene? Ya es profesional. Bueno, Así, suficiente dato. Sí, yo le iba a preguntar, bueno, lamentando este episodio por el que está pasando Pedro, pero es cierto, quiero insistir en lo que planteaba Rubén hace un rato, que hemos nosotros identificado desde acá una relación un poco más cercana entre el gobierno actual y la Iglesia Católica, ¿sí? Y varias cosas han pasado que nos hacen pensar de esa forma, Pedro. ¿No puede ser esto de repente un impedimento? ¿No ha sido de repente ya un impedimento en todo este proceso de investigación que se está llevando adelante, Pedro? Esperemos que no, porque sabemos el poder que tiene la Iglesia. Nos estamos enfrentando a una institución que tiene 500 años de experiencia en encubrir. Estos hechos no son recientes. Si usted revisa la historia, hay reiteradas denuncias de abuso sexual de la Iglesia contra población vulnerable. Hay muchos historiadores que lo documentan y lo denuncian como, inclusive gráficamente. Ahí tenemos a Guamán Poma de Ayala, muchos historiadores y cronistas que expresan que la Iglesia cometió abusos durante siglos. Entonces, no es de extrañar que utilice su poder para aminorar, invisibilizar o tratar de que este tema no salga adelante. Sin embargo, para nosotros es importante el paso que ha dado la Fiscalía de lograr llegar a una imputación. No es una simple denuncia, no se imputa a una persona por simple denuncia. Tiene que haber suficientes elementos de convicción que se sostengan en el proceso para que pueda abrirse esta causa. Entonces, es un avance sabiendo el enorme poder y el prestigio inmerecido que tiene la Compañía de Jesús en Bolivia. Pedro, usted decía que no solamente son estos dos sacerdotes implicados en encubrimiento a lo largo de los últimos años. ¿Hay nombres que usted nos puede dar o hay señalamientos que puedan ser posibles en adelante? ¿Cuántas personas exactamente, por un lado? Por otro lado, aparte de Wilder Flores y Pedro Lima, ¿cuántas víctimas están coadyuvando en este proceso de investigaciones? Somos 15 víctimas en este proceso, de los cuales 2 están visibilizadas y no tenemos problema en expresar nuestra identidad.
la misma compañía, a través de sus representantes, ha expresado que no conocía Zamora, no conocía Recolons, pero sí Antonio Menacho, sí Jorge Trías y sí el padre Luis Palomera. Entonces, ellos mismos implican a otros religiosos de su propia orden, que hacen esto que muchos más conocían. El grupo Palaciego sigue existiendo, no se ha desestructurado. Siguen reuniéndose cada carnavales para hacer lo que supuestamente es un grupo de revisión de vida y autoayuda. Sin embargo, es un grupo de encubrimiento, es un grupo de poder que sigue vigente en nuestro país. Vamos a cambiar de tema, Rubén. Estamos en contacto ya con el diputado Juan José Jáuregui. Vamos a ver en qué está esto de las elecciones judiciales. Sí, se han cumplido ya varios procesos, las impugnaciones, la revisión de las impugnaciones. ¿Qué viene ahora? En fin, nos los va a contar el diputado Juan José Jáuregui, presidente de la Comisión de Constitución de Diputados. Diputado, ¿cómo está? Como siempre, bienvenido a La Razón Radio. ¿Cómo está? Muy buenos días. Le quiero agradecido por la oportunidad. Y por supuesto también a través de tan importante medio de comunicación. Muy buenos días a los gentiles radioescuchas. Buen día, diputado. Antonio le saluda. Cuéntenos qué viene ahora, en qué estado estamos en este momento, en este proceso de las elecciones judiciales. Bien, Antonio, y también un saludo a Rubén. Gracias. En realidad, en este momento, el día de hoy, se inicia el cómputo de los 5 días que han sido previstos en mérito al cumplimiento de la ley 1549 en su artículo 14 para la resolución del recurso de revisión. Un recurso para el reclamo de las decisiones que se habría tomado en las comisiones mixtas, sea esta de justicia o de constitución, con referencia a las habilitaciones e inhabilitaciones de los postulantes. En un primer escenario era el recurso de impugnación, y en virtud al cumplimiento de la sentencia constitucional 060 quebrado 2023, en donde exhorta a la Asamblea Legislativa que se pueda incorporar la doble instancia para la atención o el reclamo de los postulantes, es que se ha incorporado dentro de este proceso la doble instancia con el recurso de revisión. Recurso de revisión que es el mecanismo idóneo para reclamar ante la resolución de las impugnaciones que se habrían presentado. Es en mérito a esto que se va a resolver a partir del día de hoy, por el plazo de 5 días, los recursos de revisión. Este proceso, Juan José, tiene solo 5 días, pero ¿en qué consta realmente? Si digamos yo soy un precandidato o un postulante que ha sido inhabilitado, ¿qué tengo que hacer para acudir a esta instancia? Bueno, el plazo ya ha concluido. El día de ayer ha sido el último día para que se pueda presentar los recursos de revisión, adjuntando obviamente las pruebas idóneas y también los fundamentos que consideren que la comisión que ha resuelto el recurso de impugnación no habría observado al momento de tomar su determinación. Es algo parecido a un recurso de casación, que en materia ordinaria se activa en el caso de que no haya sido atendida o atendido el reclamo por parte del litigante. Ahora entonces viene el proceso de revisar todos esos reclamos, si vale el término, que se hicieron hasta ayer. ¿Cuántos se hicieron? ¿Se sabe, diputado? Sí, entiendo que con relación a los postulantes para el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, han llegado alrededor de 95 memoriales activando el recurso de revisión. Y para el caso de los postulantes al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental, entiendo que han llegado algo así de 70 memoriales. Ahora ustedes tienen 5 días, o las comisiones tienen 5 días para revisar esto. De ahí después ya saldrá la lista final, diputado. Sale la lista de los postulantes que transitarían
a la fase de evaluación de méritos, que conforme al cronograma está prevista desarrollarse entre el 8 al 21 del presente mes. ¿Esto qué significa? Si nos puede explicar, diputado, ¿es ya la parte meritoria como tal? ¿Hay entrevistas o solo tiene que ver, digamos, con la parte de presentación del currículum, digamos, de cada uno de los postulantes? Bueno, en esta fase de evaluación de méritos, en la primera parte de esta fase se contempla lo que usted acaba de señalar, documentalmente asignarle una puntuación al grado, el grado de licenciado y el tiempo de desempeño de la función como abogado tiene una asignación de puntaje que está prevista y está publicitada en la convocatoria de la ley 1549. Luego también la asignación de una cantidad de puntos a la especialidad, es decir, diplomados, maestrías, doctorados, y a la producción intelectual también, y otras cualidades que pueda documentalmente demostrar el postulante, con asignación de puntaje sobre 100 puntos. No se olvide que esta evaluación meritocrática tiene un máximo de 200 puntos. 100 puntos es con relación a lo que le había explicado, y los otros 100 puntos es con relación a una evaluación oral en base a un banco de preguntas que se ha requerido con el debido tiempo de antelación a las distintas instituciones académicas y otras, para que puedan hacer llegar unas horas antes de la realización de esta evaluación oral sus preguntas, para que de esa manera se pueda evaluar a los postulantes de forma oral. Sumados a ambos escenarios, la evaluación de los méritos académicos demostrable con documentos 100 puntos, y la otra 100 puntos es con relación a la evaluación oral, con 5 preguntas que se realizan a los postulantes, cada pregunta asignada con 20 puntos, y el postulante debe obtener una nota que sea superior a los 130 puntos para que pueda incorporarse su nombre dentro del informe final, que va a ser remitido al Pleno de la Asamblea Legislativa, para que este informe pueda ser ratificado por 2/3 de los miembros presentes. La tenemos al otro lado del Zoom a Yuli Rada Matamoros. Ella es jefa de la Unidad de Patrimonio Cultural de la Alcaldía de La Paz. Yuli, ¿cómo está? Bienvenida a La Razón Radio. Antonio y Rubén, le saludamos. Buenos días a ambos, gracias por la entrevista. Y vamos a comenzar preguntándole eso, ¿sí? Más o menos, ¿debe haber algún registro, Yuli, de cuántas casas patrimoniales más o menos tenemos en la ciudad de La Paz y cuál es la situación de estas casas? Bueno, en el centro histórico tenemos alrededor de más de 500 inmuebles registrados con un valor patrimonial, y obviamente el estado es notable, ¿no? Su estado de conservación de muchos de los inmuebles están totalmente deteriorados. Y un gran ejemplo que hemos visto el día lunes, empezando el 1 de abril de este mes, es la situación con la que nos hemos encontrado del desplome de una de las fachadas del inmueble que tiene un valor patrimonial como categoría B, que se encuentra en la avenida Illimani. Y bueno. Ahora, ¿qué implica categoría B, Yuli? A ver, para que también la gente nos entienda. Sí, por favor. Existen 3 tipos de categorías dentro del municipio. Tenemos la categoría A, que es el valor monumental, que tenemos muchos edificios con ese ejemplo. Tenemos el Palacio de Gobierno, tenemos diferentes inmuebles. El valor monumental significa que todavía conserva las características según sus procesos constructivos originales de la época. Y el valor B, que es el valor patrimonial, que en su mayoría son estos inmuebles que vemos en el centro histórico. Y por último tenemos el valor C, que es el valor C de integración. No son cuando ya tal vez no queda mucho del inmueble, simplemente algún vestigio o simplemente tal vez la fachada. Son las 3 características que tenemos o denominaciones que tenemos dentro de las categorías en el municipio. De esas Entonces, más en el caso del inmueble que ha sufrido desplome,
tiene la categoría B. Valor patrimonial. Julie, de estas más de 500 casas patrimoniales o edificios patrimoniales, ¿cuántas están en riesgo si tienen un registro? No hay registros exactos por una razón muy obvia. Los propietarios, al ser inmuebles que son privados, ¿no? Entonces el ingreso se dificulta cuando el municipio quiere hacer un monitoreo. Ayer mismo también se informaba que en el caso de nosotros, que somos la unidad de patrimonio, todo el tiempo estamos coordinando con la subalcaldía centro, en este caso, ya que los inmuebles, en su mayoría que tienen mayor deterioro, se encuentran dentro del centro histórico. Dentro de la subalcaldía tenemos una dirección, ¿no? que es la Dirección de Fiscalización Predial. Mediante ellos se realizan las notificaciones cuando hay construcciones que no tienen la otorgación del permiso, cuando vemos que hay un riesgo inminente de un colapso, entonces hacemos una coordinación. Cuando hacemos el monitoreo, generalmente los propietarios no nos dejan ingresar a sus inmuebles en la totalidad. Entonces, hacer un análisis técnico, una evaluación completa, integral de los inmuebles es un poco difícil. Ahora, ¿no hay norma que pueda obligar a los propietarios a que las autoridades de patrimonio puedan hacer seguimiento a la preservación de estos edificios? Claro que sí, tenemos la 530, que es la ley nacional, tenemos la 265, que es la municipal, y dentro de la 265 nosotros tenemos el reglamento de protección, ¿no? Tenemos un reglamento y asimismo dentro de nuestra normativa tenemos los parámetros y los lineamientos para tipos de intervención según categoría. La misma normativa nos dice qué tipo de intervención se podría hacer, si es A, si es B, si es C. La misma normativa nos dice que el principal custodio del inmueble patrimonial propietario tiene el deber de preservar el valor patrimonial, la integridad de estos mismos físicamente, y asimismo la unidad de patrimonio del municipio brinda asesoramiento técnico a solicitud de los propietarios, y también se realizan diferentes tipos de intervenciones para realizar una evaluación de estos, ¿no? Ahora, ¿la comuna tiene presupuesto para preservar esto o es que el propietario tiene que hacer uso de sus gastos para cuidar? Porque vemos gran parte de estas viviendas patrimoniales que se caen, están deshabitadas, Julie. Aparentemente están deshabitadas, pero si hacemos una evaluación de lo que es el centro histórico, muchos de los inmuebles no es que están deshabitados, en su mayoría están en alquiler o en anticrético, y es algo que hemos podido ver en el inmueble que se ha desplomado. ¿Qué quiere decir? Hay dos propietarios, son dos hermanos, les pongo el ejemplo para que se pueda entender, pero tienen anticrecistas. En el momento cuando a ellos se les ha dado el visto bueno del proyecto en la gestión 2023, en el mes de agosto, ellos tenían que iniciar las gestiones ya de permiso de construcción, lo cual tarda 3 a 5 días en las plataformas CERMAT. Y ellos indican que no han podido iniciar esto porque no han podido hacer el retiro de esos anticrecistas, ¿no? El desalojo de estas personas. Me parece que en su mayoría de los inmuebles patrimoniales, y de acuerdo a mi experiencia, hay mucho conflicto interno en las viviendas. Tenemos casos donde hay hasta 10 familias que viven en un inmueble patrimonial y no quieren salir, ¿no? Ya ellos ya tienen posesión de estos inmuebles, y es un poco conflictivo porque cuando el propietario en algunos casos no vive en el departamento, vive en otro departamento o en el exterior y quiere invertir en un inmueble patrimonial, se dificulta al momento del desalojo de estas personas, y la inversión que se quiere hacer en los inmuebles patrimoniales se queda truncado, ¿no? Para hablar del tema estamos en contacto con Efraín Mollo, él es secretario de comunicación de la CESUD-CB. Buen día, Efraín, le saludamos Antonio D'Alense y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Hermano Rubén Atahuichi, muy buenos días, pues hermano, a través de la razón, un fraternal saludo, pues Marhacha Hayaltawi, Tajpachi de Nakachistas, Capreca Radio, como una canción Najahuitan,
como decimos, la razón. Como aquí, hermano, con Jamasquicha acá, un saludo especial para todos los hermanos que están escuchando la razón, hermano Piatovici. Suma Urupanaya, Gilata. A ver, nos ha saludado y ha dicho que sea un buen día. A ver, sí, aquí con las preguntas. Efraín, al final la CESUD-CB, los interculturales, la Confederación de Bartolina Sisa, han podido enmendar las observaciones que había planteado el Tribunal Supremo Electoral a la solicitud de convocatoria a Congreso. ¿Qué documentación faltaba? ¿Nos puede explicar eso, por favor, Efraín? Bueno, hermano, en el sentido de que el Tribunal Supremo Electoral, a través del secretario de Cámara, ha enviado una nota hablando sobre el Congreso. La respuesta de la Comisión Política, digamos, del Pacto de Unidad, conjuntamente la Dirección Nacional, le han dado de que el secretario ha pedido competencia porque no ha dictaminado el tema en los plazos de 5 días, y nos ha pasados 5 días, y por lo cual han dicho que ha perdido competencias como secretario de Cámara, y han pedido que el Pleno del Tribunal Supremo Electoral se pronuncie sobre este tema, a las observaciones que ha hecho, diremos. En ella nos hace el tema de que tenemos el tema de la representación del secretario, de la supervisión de la solicitud, que tendría que ser hecho por un representante legalmente hecho. Eso lo ha hecho seguramente el anterior directorio. Pero estas observaciones se pueden subsanar, diremos, hasta 15 días antes del Congreso. Por ello, esta comisión ha enviado la nota correspondiente al Tribunal, al órgano electoral, del cual, lo que te decía, ha perdido competencia y está pidiendo el pronunciamiento de la Cámara, de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, hermano periodista. A ver, para entender, la semana pasada el Tribunal Supremo Electoral, a través de la Secretaría de Cámara, ha hecho saber de que el Pacto de Unidad no había adjuntado una documentación completa respecto de su solicitud de supervisión del Congreso. Entonces, ustedes han planteado un recurso para que la Secretaría de Cámara no tenga competencia y, al contrario, pueda ser la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral la que defina si ustedes presentaron la documentación correcta. Correcto, porque dentro de los plazos, diremos, que nos tenían que haber notificado entre los 5 días, no ha cumplido el secretario de Cámara, ha pasado más de esos días, pero ya ha perdido competencia. En ese sentido, es que se ha pedido que el Tribunal Supremo en Sala Plena nos pronuncien, diremos, las observaciones que él mismo dice. Y estos temas se pueden enmendar 15 días antes, inclusive, del Congreso. Nosotros vamos a llevar, de acuerdo a estos plazos que estipula el Tribunal Supremo, vamos a llevarnos todas estas respuestas, diremos, a las observaciones que nos haga la Sala Plena. ¿Cómo está argumentando el Pacto de Unidad esta determinación que tiene el Estatuto del MAS? El Estatuto dice: la convocatoria será coordinada entre la Dirección Nacional del MAS y las 3 instituciones fundadoras, la Confederación de Campesinos, la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa y la Confederación de Interculturales. ¿Se ha subsanado este acápite para la solicitud? Creo que no solamente es el tema, sino va por lo siguiente. La sentencia constitucional que 10 días diremos que enmarca, habla de que en función del artículo 13 del MAS-PCP, claramente habla, dice: el Congreso Nacional Ordinario se reunirá cada 2 años. Será convocado públicamente con un plazo máximo de 90 días, con un mínimo de 60 días antes de la realización por la Dirección Nacional MAS y PCP, de acuerdo a temario previo consenso con las organizaciones matrices nacionales. En este momento, las organizaciones matrices nacionales está a la cabeza del hermano Lucio Quispe, ejecutivo de la CESUD-CB, conjuntamente el Pacto de Unidad, la hermana Guillermina por los Bartolinas y el hermano Alavi por los interculturales. Este elemento, en la misma sentencia constitucional, lo reconoce como organización nacional. También dice la sentencia que tiene que ser en coordinación a base al artículo 13 de la Dirección Nacional del MAS. En este momento la Dirección Nacional del MAS está en acéfalo, y aquí cuando han convocado Evo Morales y todo ese grupo de la OKM, han convocado al evento de la OKM, ellos han cesado en su función allá en el Chapare, al momento de dejar, diremos, ya el cargo. Además, usted sabe que Evo Morales era una dirección ya prorrogada.
qué se está movilizando los profesores, los maestros esta tarde? ¿Cuál es el malentendido? ¿Qué pasa realmente en este proyecto de ley? A ver, le vamos a dar la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio y Rubén, les saludamos. Muy buenos días, Antonio y Rubén. Aquí Iván Quisbert. ¿Cómo está, Iván? Para poder atender todas las dudas y aclarar justamente lo que está sucediendo con el proyecto de ley 35. Sí, lo primero que queríamos preguntarle, Iván, era eso justamente, decir, el proyecto en algún lugar dice, nosotros lo hemos revisado, pero por ahí lo hemos hecho mal, ¿no? En algún lugar dice, obligatoriamente tendrán que jubilarse todos los que cumplan 65 años. ¿Hay ese punto en ese proyecto de ley? No, la verdad hay que precisar que el proyecto de ley 035 en su disposición adicional única en ninguna parte, ningún texto, ninguna palabra establece alguna obligatoriedad para jubilarse o algún retiro forzoso, alguna jubilación automática o algún concepto similar. Hay que precisar que la disposición adicional única que forma parte del proyecto de ley 035 se enmarca en lo que es la seguridad social de largo plazo. Como Ministerio de Economía nosotros velamos para que se dé cumplimiento a que la ley 065 se aplique. La ley 065 ha sido promulgada en la gestión 2010, ha establecido ya en su momento lo que era la ley 1732, 65 años, ha reducido la edad de jubilación a los 58, ha creado políticas de género, permitiendo a las mujeres poderse jubilar a partir de los 55 años, por cada hijo nacido vivo hasta un máximo de 3, y se está manteniendo esta misma política que ha sido consensuada y requerida por los trabajadores en esa gestión. En esta oportunidad del proyecto de ley 035, lo que busca es que un trabajador ya a los 65 años cuente con lo que es un ingreso por concepto de su pensión de jubilación. Obviamente esto producto de los aportes que haya realizado durante su trayectoria laboral, y pueda beneficiarse y gozar justamente de estos ingresos que tenían este objetivo, ¿no? Uno cuando aporta durante su vida laboral activa, aporta con el objetivo de que a largo plazo, en una etapa adulta mayor, pueda beneficiarse de lo que es una pensión de jubilación. Por lo tanto, tiene ese enfoque el proyecto de ley 035 y no dispone ninguna obligatoriedad, como ciertos sectores tal vez del magisterio, de universitarios o salud, donde han tratado, digamos, de tergiversar justamente el proyecto de ley 035 y han señalado que estaríamos obligando a jubilarse o a retirarse a los trabajadores, cuando esto no es real. Hay que precisar que, por ejemplo, en Bolivia existen 220.000 jubilados que están recibiendo una pensión. De este grupo de personas, casi 18.000 trabajadores, 18.000 jubilados, perdón, están trabajando, están desarrollando actividades en el sector público o privado, por lo cual no es ningún impedimento ser jubilado y poder desarrollar actividades. Evidentemente, actualmente los jubilados reciben esos dos ingresos, pero hay que precisar que el proyecto de 00035 establece que a los 65 años ya uno puede acceder y beneficiarse de esos recursos, pero también van a seguir desarrollando sus actividades si es que corresponde. Ahora, Iván, nosotros hemos visto algunos dirigentes de los médicos que se están movilizando ahora, leer, decir, aquí está, aquí dice, tienen que jubilarse, en fin. ¿Qué es eso? ¿Qué es esos puntos que están leyendo? ¿Dónde podrían estar? Eso es lo que genera confusión. ¿De dónde cree usted que sacan esos párrafos que leen los dirigentes de los médicos en este caso? Bueno, estimado Antonio, tal vez comentarte una situación que ha sucedido similar en prácticamente el año 2010, cuando se proyectó lo que es actualmente la ley 065 y se redujo la edad de 65 años a 58, muchas personas y muchos sectores, casi los mismos sectores, señalaban que a los 58 años nos van a retirar, a los 58 años nos quieren jubilar, por lo tanto esta ley está en contra de los trabajadores. Pero ya en la práctica, se establece la edad de los 58 años, pero de forma voluntaria. Ya a los trabajadores a los 58 años pueden beneficiarse de lo que es una pensión de jubilación y actualmente lo pueden realizar las dos actividades, ¿no? O sea, trabajar y si corresponde también ser jubilados. Entonces, en ese mismo espíritu, el proyecto de ley 035 señala que los trabajadores se acogerán y ejercerán el derecho a lo que es un acceso a la pensión solidaria de vejez o pensión de vejez.
Y esto se enmarca en que la Constitución Política del Estado establece como derecho que todos los bolivianos y las bolivianas podamos acceder a la seguridad social. Entonces, el derecho a la seguridad social tiene que ser respetado por el Estado, también tiene que ser respetado por los trabajadores, porque ese tiene su objetivo y tiene su fin. Justamente por eso todos los trabajadores aportamos para cuando lleguemos a una etapa de vejez podamos beneficiarnos. Pero eso no significa que estemos coartando lo que es también el derecho al trabajo. Hay que precisar que el derecho al trabajo se respeta y tiene sus propias normativas conexas para poder, digamos, retirar a algún trabajador. La Ley General de Trabajo tiene sus disposiciones, tiene su artículo, si no me equivoco, es el 17, para poder requerir, digamos, tal vez que un trabajador renuncie o sea, sea despedido. En este caso, la Ley 065 y el proyecto de Ley 035 se enmarcan en la seguridad social de largo plazo. Por lo tanto, no existe un régimen laboral dentro de este proyecto de ley. Tema vamos a hablar precisamente con Odalia. Odalia, buen día, le saludamos Antonio D'Alenza y Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Muy buenos días, Antonio y Rubén, un gusto saludarles. La Compañía de Jesús había abierto sus oficinas para la investigación y también colaboración en el caso Pedrajas. Ya desde hace varios meses, recordar a nuestra audiencia que el 30 de abril del año pasado, el diario español El País publicó un reportaje titulado El diario de un pederasta, en el que contó cómo Alfonso Pedrajas, sacerdote jesuita, a su paso por Bolivia había abusado de al menos 85 niños en distintas unidades, especialmente en el Colegio Juan 23 de Cochabamba. Y a raíz de eso se ha abierto una investigación y la Compañía de Jesús entonces ha dicho, estamos dispuestos a colaborar. ¿Cómo anda el proceso? Ayer el fiscal Blanchipa ha dicho que hay más involucrados. ¿Qué nos puede decir de esto, Odalia? Bueno, efectivamente hay varios procesos que el Ministerio Público ha abierto, algunos de ellos a denuncia de la Compañía de Jesús, debido a que en el programa implementado de escuchas que se ha abierto en ambientes sanos y seguros, se ha recibido un par de denuncias. Bueno, no quiero utilizar el término denuncias porque ha surgido una complicación con la Asamblea Legislativa y el propio Ministerio Público. Quiero decir la noticia de la probabilidad de un hecho de agresión sexual y que las víctimas no tienen la fortaleza suficiente como para ir al Ministerio Público. La Compañía de Jesús les ha apoyado con apoyo psicológico para que ellos tengan precisamente esa decisión y fortaleza de denunciar al Ministerio Público. De esta manera, hay investigaciones que se están realizando en la ciudad de Santa Cruz. Alguna de ellas se ha cerrado, ha habido resoluciones de rechazo, principalmente el caso de Luis María Rosa. En la ciudad de La Paz existen 2 investigaciones contra el señor Luis To y el padre Gauset. En Cochabamba hay 2 investigaciones respecto del caso Pedrajas y en La Paz hay la investigación del caso, no recuerdo el nombre en este momento, Mestre, del caso Mestre. Bueno, entonces sí, efectivamente hay varias investigaciones. La Compañía de Jesús ha comprometido apoyo y colaboración con el Ministerio Público, además de haber denunciado a algunos de ellos. Sin embargo, nosotros no tenemos acceso a las investigaciones. Nunca nos han habilitado como denunciantes ni como interesados en el sistema JL2, de manera que no podemos hacer ningún seguimiento al respecto. El único caso al que tenemos acceso es el que se ha abierto en contra del padre Bernardo Mercado, donde él aparece como denunciado de la probabilidad de cometer delitos de agresión sexual, no como encubridor, no como cómplice, etcétera, sino como probable agresor sexual, que por una figura que en materia penal se llama comisión por omisión, y es esta situación que ocupa una persona un lugar de garante de los derechos de alguna persona y no cumple con esa labor de garantía. Es un garante especial, lo que no ha podido ocurrir porque el padre Bernardo Mercado obviamente ha asumido el pasado 2022, a fines del 2022,
2022 el provincialato en Bolivia y no podría haber hecho absolutamente nada respecto de hechos que ocurrieron hace 50, 40 o 60 años. Por eso es que hay una resolución también que se ha dictado excluyendo al padre Bernardo Mercado de estas investigaciones, y creemos que el Ministerio Público está actuando con mediana responsabilidad, podríamos decir. Hay algunos excesos en los que se incurre, como allanamientos sin previo aviso a la Compañía de Jesús, como si esta entidad estuviera negándose a colaborar. No lo hemos reclamado, no lo hemos denunciado, porque la Compañía de Jesús ratifica esa su decisión de apoyo para el esclarecimiento de los hechos, y por eso es que sus intervenciones tienen que ver con el impulso en todo lo que esté a nuestro alcance con esos procesos. Giro de 360 grados. Estamos en contacto con el senador William Torres, senador del Movimiento al Socialismo por Santa Cruz. Él es del ala evista. Con él vamos a hablar sobre la crisis que aparentemente busca decantarse con una resolución o con una solución en el Movimiento al Socialismo. Las cartas están echadas. A ver, ¿de qué hablamos? El fin de semana, el presidente del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, en el homenaje a los 29 años del MAS en Yapacani, ya no ha hablado del Congreso de la Ocaña respecto de su postulación como candidato único. Al contrario, ha dicho que 3 expresidentes de Colombia, Ernesto Samper, de Argentina, Alberto Fernández, y del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, han afirmado y han reafirmado de que no van a permitir que se proscriba al MAS, y tampoco se podría inhabilitar a Evo Morales como candidato. Y Evo Morales dijo, si fuera candidato, entre comillas. Y al día siguiente, Evo Morales planteó elecciones primarias al presidente Luis Arce. Si gana Lucho, yo hago campaña por Lucho. Si yo gano, Lucho tendría que hacer campaña. 2 días después ha convocado a un congreso para ya más o menos seguir lo que el Tribunal Supremo ha conminado. Congreso en 25 días, pero Evo Morales ha dicho 2 fechas, 4 de mayo o 10 de junio. O 10 de junio. ¿Por qué esas 2 fechas? Porque en el MAS hay dudas respecto de si el tribunal les ha dicho 25 días para la convocatoria o 25 días para el desarrollo mismo del Congreso. De este tema vamos a hablar con William Torres. Senador, buen día. Le saludamos a Antonio D'Alencia y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? ¿Nos escucha, senador? Ahora sí. Rubén, muy buenos días. Un cordial saludo también a Antonio y a los oyentes de La Razón Radio. Acabo de escuchar lo que usted decía. Efectivamente, perdón, el pasado día martes se tuvo una reunión ampliada de la Dirección Nacional junto a las direcciones de las confederaciones, de las organizaciones matrices que forman parte del MAS. Ocasión, como es ampliamente conocido, ya se hizo saber la decisión de la Dirección Nacional del MAS de convocar a un congreso ordinario en el marco del artículo 13 del estatuto. Esto emerge a partir de una decisión adoptada el pasado 11 de diciembre por la Sala Constitucional Primera del Distrito Judicial de La Paz, compuesta por una autoridad altamente cuestionada como es Israel Campero. En todo caso, esta decisión es ampliamente cuestionable. Sin embargo, no tenemos otra cosa que, no obstante de no estar de acuerdo con ella, dar cumplimiento. Aquella decisión ya en el pasado año, en el mes de diciembre, dispuso que el Tribunal Supremo Electoral, dicte una nueva resolución ordenando, valga la aclaración, después de anular una primera
por el que parcialmente se admitía o se daba por válido el Congreso de la OCAEñi y parcialmente no. La parte que era entendida como válida era aquella que convalidaba la elección de 10 miembros de la Dirección Nacional, y la parte que no era convalidada era aquella que no validaba la elección de otros 6 miembros de la Dirección Nacional. Esta decisión adoptada por el tribunal, por la Sala Constitucional Primera de la Ciudad de La Paz el 11 de diciembre, ciertamente no habría sido cumplida por el Tribunal Supremo Electoral, es decir, no habrían dictado una nueva resolución ordenando a la Dirección Nacional del MAS, valga la aclaración, la Dirección Nacional del MAS, que quedó vigente precisamente por disposición del Tribunal Supremo Electoral, es la dirección electa del año 2017 a la cabeza de Evo Morales. Este hecho del incumplimiento por parte del Tribunal Supremo Electoral fue motivo de una queja que el pasado 20 de marzo fue resuelto por la misma sala, ordenando que tenía 72 horas para dictar una nueva resolución, resolución que debería disponer la convocatoria por parte de la Dirección Nacional del MAS, es decir, reitero, la elegida el 2017 a la cabeza de Evo Morales, en coordinación con organizaciones sociales, a una convocatoria a un nuevo Congreso. En ese orden, al haber sido notificadas la semana pasada la Dirección Nacional, pues se convocó a este ampliado el pasado día martes, ocasión donde, como correspondía y no podía ser de otra manera, tuvo que darse y tiene que darse cumplimiento a la decisión del Tribunal Constitucional o la Sala Constitucional, que dispone la nueva convocatoria, que se debe convocar nuevamente a Congreso ordinario del MAS. Recurrido como siempre a nuestro buen amigo Vladimir Peña, a quien ya le vamos a dar la más cordial bienvenida. Vladimir, ¿cómo estás? Bienvenido a La Razón Radio. Contigo, Antonio y Rubén. Buenos días, Antonio, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial para ustedes y para todos quienes siguen La Razón Radio. ¿Cómo está Santa Cruz, querido Vladimir? ¿Hay solcito? Muy bien, agradable de clima. Con la política, como ven, un poco inflamada en el último tiempo, pero con la misma pujanza, la misma fuerza, entusiasmo de la gente, que es lo que hace a esta tierra singular. Sí, lo convocábamos a Vladimir para comentar estas últimas declaraciones efusivas de parte del presidente pro Santa Cruz, don Luis Fernando Larrach. ¿Ha podido mover el piso a los cruceños? 3 o 4 impresiones muy concretas, ¿no? La primera, creo, y la más importante, reafirma una crisis institucional en nuestras instituciones, ¿no? En lo que llamamos institucionalidad cruceña, muy profunda, muy dura, que todavía creo que está un poco lejana de resolverse. Segundo, la disputa entre el camachismo, creemos, y el Comité Pro Santa Cruz ha entrado en una nueva faceta, ¿no? Probablemente, dadas las circunstancias particulares del gobernador Camacho, lo que aconteció con la toma de la gobernación de manera temporal por el gobernador suplente, ponen un nuevo escenario de debilidad del camachismo y ha dado un mayor respiro a los cívicos, ¿no? En esta disputa que antes era probablemente subterránea y que ahora se hace más visible. Y tercero, y lo fundamental, creo que me preguntabas al inicio, Rubén, cómo lo ve la gente esto. Yo creo que la gente ya no le presta mucha atención, porque la gente ve una pelea irresponsable entre dirigentes, líderes políticos, autoridades que se han extraviado en el camino, ¿no?
que no han tenido la madurez suficiente para asumir las responsabilidades que le encomendaron la población, las instituciones, los mandantes de estos dirigentes, ¿no? Entonces, hay una suerte de decepción y frustración con varios dirigentes y líderes políticos en Santa Cruz, y creo que la gente, con los problemas que tiene, más esta telenovela que se ha vuelto larga, tediosa, aburrida y repetida, pues bueno, dice, ya basta de tanta pelea infructuosa, independientemente de quién pueda tener la razón en uno u otro bando. Y creo que la gente está aspirando a que venga una nueva clase dirigencial en Santa Cruz, a que pueda retomar un camino de beneficio para la ciudadanía y no simplemente de peleas de egos, de disputa entre ellos, porque al final, cuando uno mira el gobernador Camacho, el vicegobernador Aguilera, Esbonco, el presidente de la Asamblea, Larach, ahora todos tienen la misma cuna, vienen del mismo lugar. Hasta hace un par de años eran grandes amigos. Ahora la falta de capacidad para dirigir las instituciones ha hecho que se peleen entre ellos y se fragmente. Así que yo creo que esto demuestra el fracaso de una generación de dirigentes que llegó bajo la efervescencia de las protestas del año 2019, pero que sus formas de actuar han dejado mucho que desear y ya están cansando a la ciudadanía. Vladimir, es cierto, en gran parte del mensaje del presidente del Comité Pro Santa Cruz se dirige a toda la élite, la clase política, la institucionalidad, como se conoce en Santa Cruz. Pero también muchos de los mensajes están dirigidos a Luis Fernando Camacho, y en este caso también seguramente a la cúpula del gobernador electo en Santa Cruz. ¿Qué tanto peso todavía tiene Camacho en Santa Cruz? La gente, y tú nos dices ya casi nada, ¿no? Pero en esa institucionalidad, en esa clase política, ¿qué tanto peso todavía tiene Camacho como para que el presidente del Comité Pro Santa Cruz reaccione de esta forma? Parece que es un desahogo, ¿no? Yo no digo que el señor Camacho no tenga peso, ¿no? Lo que digo es que esta pelea, esta falta de gestión de la gobernación, esta pelea que se ha intensificado entre el camachismo, el civismo, al final ha terminado cansando a la ciudadanía, ¿no? El señor Camacho todavía goza de apoyo ciudadano por dos motivos: porque hay gente que cree en él todavía, eso está claro, más allá que hay muchísima gente decepcionada, frustrada, desilusionada, y por el otro porque hay gente que, independientemente haya votado no a Creemos, todavía considera que la forma de la detención, el apresamiento que todavía sufre en La Paz es un tema de abuso y lo ven como una víctima del gobierno nacional. Entonces, esas dos son todavía las banderas que le queda al señor Camacho, y por eso apela al victimismo, ¿no? La reacción ayer de sus principales dirigentes al video que acaban de difundir del presidente cívico ha sido precisamente apelar a la condición de preso político, de víctima, para tratar de defenestrar las cosas que dice el señor Larach, que, dicho sea de paso, no son cosas nuevas. Obviamente es la primera vez que él lo dice. Acá, al margen de que él mismo reconozca que ha guardado silencio durante un año, yo creo que eso es lamentable en una sociedad democrática. La Razón Plus presentó La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Estuvieron con ustedes Rubén Atahuichi y Antonio Dalense.